Si quieren vamos comenzando, buscando en el Antiguo Testamento. Si me acompañan, vamos a ir buscando por el lado de Primera Samuel. Es un mensaje que compartía con los hermanos de Tortuguitas y lo quiero hacer extensivo a la iglesia en Florida o a aquellos que se conectan por otros medios, aquellos que nos escuchan. No sé hasta dónde llega este mensaje, pero espero que sea de bendición como lo fue para mi vida también. Si hablamos del Antiguo Testamento y hablamos de algunos reyes, cómo no olvidarnos de David. Y hoy vamos a ver en la vida de David dos etapas diferentes. Un David cuando era joven y un David cuando era ya más grande. Y si vamos a la etapa de David cuando era joven, lo primero que se nos viene a la mente, aquellos que son chicos, que lo cantan también en la escuela bíblica dominical, es cuando aquel David, un muchacho de 17, 18 años, derribó a aquel gigante Goliat, allí en el valle de Ela. Dice la palabra de Dios que en 1 Samuel capítulo 17, versículo 2, que estaba en esa época, en ese tiempo, estaba Saúl, rey de Israel, y se presentaron batalla. En un monte estaba el ejército israelita, el otro monte estaban los ultra enemigos del pueblo de Israel, que son los filisteos. Y en el medio había un valle y se presentaron en orden de batalla. Pero los filisteos tenían un arma secreta. Tenían ahí a Goliat, un gran hombre, un gigante que iba al frente, y dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de 1 Samuel, que por 40 días amedrentaba al pueblo de Israel. Por 40 días iba, y dice el versículo 8 del capítulo 17 de 1 Samuel, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Este era el reto. Aquel gigante iba por 40 días amedrentando, desafiando, dice la palabra de Dios en el versículo 10, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, en vez de enfrentarlo, tenía miedo. Dice el versículo 11, Saúl, que era el rey de Israel, y todo Israel, oyeron estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y ustedes saben cómo sigue la historia, esta hermosa historia verídica. Por si usted nos escucha por primera vez, la palabra de Dios es verdad, es verdadera. Dios no miente, dice su palabra. Y nos vamos a detener en la historia de David, cuando David mata a Goliat, en un solo versículo. Si me acompañan, vamos a ir al versículo 40, capítulo 17, versículo de 40 de 1 Samuel. Si usted no sabe la historia, la invito a que la lea. Es hermosa, este capítulo 17, todo 1 Samuel, es hermoso. De los hechos de David, de ahí de muchachito. Dice el versículo 40 del capítulo 17 de 1 Samuel, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquel joven David se fue hacia aquel gigante. Era muy alto, temible, que amenazaba. Todo un ejército estaba con miedo. Todo un ejército no se atrevía a enfrentarlo. Y este muchacho toma lo que siempre tenía en su mano. Dice la palabra de Dios que él mataba tanto al oso como al león. Todo lo mataba a él, todo lo que Dios le hacía librar. Siempre él lo ponía a Dios en primer lugar. Y aquel David fue a enfrentar a aquel Goliat. Puso 5 piedras en su zurrón, en su saco pastoril, aquel lugar donde ponían una bolsa de cuero que se usaba para guardar la comida de los pastores cuando estaban cuidando las ovejas de su padre, como le pasaba a David.
Y el mensaje en esta mañana, mi querido amigo, hermano, vecino, aquel que se conecta o escucha en cualquier parte del mundo, es ¿por qué David tomó 5 piedras? Hay muchas enseñanzas sobre que habla de la fe, de la esperanza, las 5 piedras. Pero ¿por qué David usa 5 piedras para matar al Goliat? ¿Por qué escoge 5 piedras? No tenía fe, David, no tenía confianza. Si sabía que con una lo iba a matar en el nombre de Dios. ¿Por qué David elige 5 piedras? Había una razón. Y la razón importante que por qué David no desconfiaba de Dios, no desconfiaba en su poder. Él sabía en quién tenía puesta su confianza y su fuerza, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero agarra 5 piedras porque en aquel frente de batalla donde estaba Goliat, no solamente estaba Goliat, sino había otros 4 gigantes más. Y David sabía que si mataba a Goliat, que lo iba a matar, vendrían a él, si tenían valor, los 4 otros gigantes. Ahora vamos a ver cuáles son los otros 4 gigantes que David tiene en ese frente de batalla que después se le presentaron en su vida. Sabemos que David en su juventud mató a Goliat. Y los 4 vamos a verlos ahora, si me acompañan. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Había otros 4 gigantes más. A Goliat lo vamos a dejar para el final, porque ya lo conocemos. Pero usted conocía de estos 4 gigantes que amenazaban también al pueblo de Israel. Dice 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Este primer gigante de los 4 que vamos a ver en esta mañana, dice que volvieron otra vez los filisteos, los ultra enemigos del pueblo de Israel. Otra vez se presentan en batalla. Otra vez tienen aquellos gigantes que en la época de Goliat no se enfrentaron contra David a ver a su gran gigante derribado. Este gigante dice que Isbi-Benob lo ve a David cansado. David ya no es aquel joven con las 5 piedras y la onda en su mano. No es aquel joven que estaba con el león y con el oso luchando. Ya es el rey de Israel. Ya tiene en su fuerza el poderío del ejército de Israel, que en la época de David, él como gran estratega, como gran táctico de guerra, les enseñó cómo atacar. Acuérdense los valientes de David en la cueva de Adulam. Era un hombre de guerra, era un hombre de batalla. Era un hombre que sabía bien cómo derribar al enemigo y había enseñado a los demás cómo luchar. Pero David se encuentra cansado. Ahora este primer gigante nos habla de cuando en nuestra vida nos encontramos cansados. No sé si mi querido hermano o hermana les pasa como a mí, que a veces nos sentimos cansados de luchar, quizás cansados de la familia, cansados quizás del matrimonio, de nuestros hijos, de los problemas que siempre se nos vienen a nuestra vida, siempre se nos presentan, como le presentaba batalla los filisteos. Aquel enemigo que está esperando, y ¿saben qué significa Isbi-Benob? Aquel gigante significa oportunidad, significa ocasión. Significa la palabra Isbi-Benob, morador de las alturas, traducido. Aquel morador de las alturas es que está esperando el momento oportuno, la ocasión, para que cada uno de nosotros afloje, para que cada uno de nosotros perdamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestras promesas que Dios nos ha dado, queriendo quizás con nuestros medios
solucionar problemas, pero aquel gigante se nos presenta en nuestra vida como se le presentó a David en un momento oportuno. Aquel gigante vio que David estaba cansado. ¿Cómo estamos, mis queridos hermanos, en esta vida? Quizás también te encuentres cansado de Dios. Quizás te encuentres cansado de la fe. Quizás te encuentres cansado de tu familia, de tus hijos, del trabajo, de lo que te está pasando. Y aquel gigante aprovecha esta ocasión para que te pinches, para que aflojes, para que quites tu fuerza, para que desmayes, para que te desanimes, para que te desalientes. Pero Dios tiene un propósito siempre. Y saben que les quiero dejar una ilustración muy linda. Dice que el camello cuando está en el desierto, y el desierto es figura de cuando a veces en nuestras vidas se nos presenta la ocasión o la oportunidad de cansarnos. Cuando el camello se encuentra cansado porque le falta sed, le falta agua, dice que se dirige a los cactus, aquellos cactus que tienen un montón de espinos, pero Dios los capacitó para que en su lengua aquellos espinos no le dañen y le pueda extraer el jugo a aquel cactus y pueda vivir. A veces en nuestra vida, hermanos, se nos presentan situaciones, ocasiones, oportunidades, en el cual el enemigo está atento para querer flaquearnos, para que queramos abandonar, quizás también hasta la iglesia, a nuestra familia, a nuestro trabajo, desanimándonos, desalentándonos, pero Dios te dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquel espíritu de Dios que vive en nosotros es el que nos hace ver en nuestra mente que Dios tiene un propósito, que Dios tiene algo en nuestra vida que nos tiene que mostrar y hay que poner de nosotros para derribar a aquel gigante. Porque dice que como Goliat es un desafío que hay que vencer. No le demos la oportunidad al enemigo, no le demos la ocasión de que nos gane. Podamos estar en la renovación de nuestra mente, del espíritu en nuestra mente, que podamos buscar a Dios y verle y poder derribar a este gran gigante. Y aquí me hago un alto para aquellos que somos como David, que tenemos quizás alguna responsabilidad en la iglesia. Qué importante es poder enseñar a un ejército, a los miembros de la iglesia, a cómo enfrentar. Porque hay momentos en que los que tenemos responsabilidades nos encontramos cansados. Hay momentos que nos encontramos agotados y necesitamos de los hermanos que vienen detrás nuestro, que puedan desarrollar sus dones, sus talentos, que puedan ayudarnos a derribar a aquellos gigantes que vienen a nuestra vida. Isbi Benob, el gigante de la oportunidad, el gigante de la ocasión que va a querer destruirnos. Vamos a ver más adelante cómo destruir a cada uno de estos gigantes. Vamos y seguimos avanzando y vamos a ver el segundo gigante. Versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. El segundo dice que se presentó en Gob. ¿Saben qué significa Gob? Hoyo, cisterna, pozo. ¿Y saben qué significa Saf? Bueno, Saf significa doble cara. Cuando el gigante viene a quitarnos la identidad. Aquel gigante que amenaza nuestra vida, que nos desafía cada día en quitarnos nuestra identidad, haciéndonos caer en un pozo. Cuando estás jugando doble agua, cuando estás sirviendo a dos dioses. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? ¿A cuál de estos dioses van a aquel Elías que enfrenta al pueblo de Israel y a la idolatría? ¿A cuál de estos dioses van a servir? Hay una decisión que debemos tomar, pero mientras tanto, aquel gigante trata de robar nuestra identidad. Aquella identidad que ha sido adquirida desde el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando llevamos una doble vida, cuando hay hipocresía, cuando no hay perdón aceptado ni perdonado, cuando hay raíces de amargura y parece que todo va bien, ahí ese gigante trata de robarnos nuestra identidad, y al robarnos nuestra identidad
nos hace caer en un pozo. Ese gigante se nos presenta y es un desafío que debemos enfrentar. El gigante de la oportunidad, el gigante de la doble cara, de lo falso, de que trata de robarme de la identidad, de la falsedad, de la frustración, del engaño. David, mientras se cayó, el pecado que cometió, ustedes se acuerdan, otra vez David, en una etapa triste y profunda de su vida, donde había cometido no solamente su acto con aquella Betsabé, sino que había mandado matar. Mientras David ocultó su pecado, dice que mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, hermoso salmo. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Había una falsedad. Aquel rey David no era el mismo que lo que veía la gente, lo que había hecho a escondidas. Pero Dios lo vio y mandó al profeta Natán. Hermano, hermana, cuando no le demos lugar a la falsedad, no le demos lugar a aquel gigante que trata de robarnos nuestra identidad, porque nos hace caer en un pozo y nos hace caer en la hipocresía. Vamos a ver el tercer gigante. Dice que otra vez en aquel pozo en Gob, que significa contra los filisteos, otra vez el mismo enemigo. El enemigo trata de matar, robar y destruir tu vida cristiana, mi vida cristiana, nuestra familia, nuestro hogar, buscando la ocasión, buscando que seamos falsos. Y acá dice que hubo otra vez en Gob contra los filisteos, el cual Elianán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Saben que el nombre de acá dice Goliat es Geteo, pero el nombre verdadero se encuentra en Primera Crónicas, capítulo 20, que también contiene este mensaje. Ahí dice que este gigante se llamaba Lami. ¿Y sabe qué significa Lami? Volverse, volver al pasado. Qué difícil este gigante que amenaza nuestra vida, cuando en nuestra mente, cuando no estamos renovados en el espíritu de nuestra mente y aparecen estos gigantes, nos tratan de regresar a nuestro pasado, quizás aquellas cosas que hemos cometido y que nos vienen a la memoria, quizás aquellos errores, pecados que hemos cometido y que Dios está curando en nuestra vida y está tratando de cerrar aquella cicatriz. Nosotros la volvemos a abrir y la volvemos a mostrar, y ahí viene aquel gigante a tratar de que aquello que pesaba en nuestro corazón y que el cual Dios lo perdonó y lo tiró al fondo del mar, vuelva otra vez a nuestra mente. ¿Y qué produce este gigante? Que nos quedemos quietos, que nos quedemos estáticos, que no nos movamos. Nos produce, al recordar nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, nos mantiene estáticos, nos mantiene sin saber a dónde ir, parados. Este gigante viene a nuestra vida para querernos hacer mal, como los otros gigantes. Y ahora viene el último gigante. Dice el versículo 20, después hubo otra vez guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Hermanos, este gigante no tiene nombre, pero es el gigante de la exageración. ¿Cuántos hermanos somos exagerados? Y en la exageración nos hace acordar del orgullo. No hay nadie como yo. No hay nadie que lo haga como yo. Si no lo hago yo, no lo puede hacer nadie. El del orgullo, de la exageración. Tanto en nuestro servicio al Señor como en nuestros problemas. No sabes si no te pasó lo que me pasó a mí, no sabes nada. Y esto nos ataca nuestro orgullo, nuestra vida. Si no hacen como yo lo hago o como yo creo que se hace en la iglesia, no lo apoyo, no lo sigo. Si no se hace como yo quiero, viene el orgullo, viene la exageración. Esto no va a servir para nada. Exageramos y nos vamos a las puntas. Cuando nos hace acordar que no hay que servir al servicio de Dios, sino es el Dios del servicio. Donde nos hace recordar que Dios es el que levanta, es el que restaura, es el que nos saca del hoyo, es el que nos renueva, es el que nos restaura.
mi querido hermano y amigo, vecino o aquellos que se conectan. Dios tiene el control de nuestra vida. Y a veces permite que estos gigantes se enfrenten en nuestras vidas. Pero hay algo que hay que tener en claro también. Dios es el mismo, pero nunca obra de la misma manera. Dios es el mismo del Dios de Moisés que de Josué. Con Moisés iba adelante en una nube de fuego y en una nube de noche, pero con Josué iba detrás. Ve, conquista que yo estoy contigo. Hay que saber entender, hay que saber ver ante los ojos de Dios cómo enfrentar a estos enemigos. Enemigos de la carne, enemigos es el mundo y enemigos que es Satanás. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Efesios, nos acompañan a que lean Efesios capítulo 6. Todos estos enemigos, todos estos gigantes que tratan de robarnos el gozo, tratan de robarnos nuestra fe, nuestra esperanza, las promesas que Dios nos ha dado, vienen a buscar nuestra vida, tratan de matar nuestra fe, tratan de matar nuestra vida espiritual, tratan de matar nuestra identidad, buscan la ocasión para hacernos caer. ¿Y cómo enfrentarlos? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, por todo lo que hemos aprendido en esta mañana, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos olvidemos que el poder viene como David cuando era joven. Aquellas 5 piedras que tenía en su zurrón, cuando era joven la podía utilizar para matar a esos 5 gigantes que se le presentaron en el frente de guerra. Ahora, pero cuando fue grande, estaba cansado. Y mientras me permito un paréntesis a aquellos jóvenes de la iglesia, no importa qué iglesia vayas o asistas, Dios te dice, a través del sabio Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas de ellos, no tengo contentamiento. David cuando era joven pudo matar a aquellos 5 gigantes, cuando ya fue grande estaba cansado. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Dios te necesita. Dios te necesita. Necesita de tu trabajo, de tu talento. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés. Y si hoy te pregunta Dios qué tienes en tu mano, seguro que tienes un celular. Seguro que en este día agarraste un celular. ¿Qué tienes en tu mano? Y aquel celular, aquel telefonía, aquellas redes como nos conectamos ahora, pueden ser para bendición del Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿O estás esperando que los demás hagan algo por ti? Necesitas poner primera, necesitas poner la piedra en la onda, necesitas poner actitud, necesitas ponerte en la mano de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que sea tarde, antes que estés cansado. Necesitamos en Florida de los jóvenes que tomen fuerza, que tomen aliento, que se renueven como las águilas, que empiecen a hacer algo para la gloria de Dios. Y nosotros los acompañamos, nosotros estamos ahí apoyándolo. Necesitamos jóvenes en la obra, actualizados. Porque David, después que mató a Goliat con la honda, le cortó la cabeza con una espada, que fue la tecnología de aquel momento. Y no tenía el pueblo de Israel para matar a sus enemigos todos hondas en sus manos. No, tenían todos las tecnologías apropiadas a esa época. Ahora, ¿cómo estamos usando nosotros la tecnología? ¿Cómo la estamos? Necesitamos una iglesia actual, una iglesia presente en el lugar donde está el enemigo, que está en internet, que está en todos los medios. Necesitamos que Florida esté presente en el barrio, presente en los medios, cada uno con el talento que Dios nos ha dado para su gloria. Pero solo no lo podemos hacer si no estamos, como dice Pablo en Efesios, fortalecidos en el poder de su fuerza. Pero hay una acción, hay que vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los enemigos que tratan de buscar la ocasión de derribarnos. 40 días estuvo desafiando Goliat al pueblo de Israel. 40, me habla de muchas cosas, que ya los vamos a ver. Me habla de prueba, me habla de tentación como Jesús en el desierto, 40 días tentando. Me habla de momentos de prueba, me habla de momentos de prueba como Noé en el arca.
Me habla momentos de predicar, de la ocasión para la oportunidad, como Jonás, 40 días estuvo predicando en Nínive. 40, me habla de un montón de cosas, de cuarentena. 40 me habla de qué está pasando en mi vida. 40 me habla de cambio. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra vida? Pero no podemos cambiar nada si no estamos fortalecidos en el Señor y no estamos vestidos de su armadura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de que aquel enemigo va a buscar una ocasión para debilitarte, en aquel día que el enemigo va a querer que tengas una doble vida, en aquel día que el enemigo quiera que pierdas tu identidad, en aquel día que quiera que el enemigo te enorgullezcas y que te vanagloríes y no le des la gloria al Señor. En aquel día, fortalecete en el Señor, fortalezcámonos en el Señor, porque van a venir días malos, pero sabiendo que acabado todo, vamos a estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, con la coraza de justicia y calzados con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, esta es la solución para vencer a nuestros enemigos. Estar en el Señor, vestidos de la armadura que Él nos da, para que podamos resistir en el día malo. Volvamos a 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a terminar. Aquel enemigo que va a buscar la ocasión, aquel enemigo que va a querer robarnos la identidad, aquel enemigo que nos va a transportar al pasado paralizándonos, aquel enemigo que va a querer que sea orgulloso y que le quite la gloria a Dios. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor, porque el Satanás, la carne y el mundo nos matan y nos destruyen. Ahora, aquellos que nos visitan en esta mañana a través de estos medios, nos queda el gigante Goliat, capítulo 17. Solamente les quiero decir algo, que aquel David, cuando fue a matar a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, todo el pueblo de Israel estaba con miedo. Todo el pueblo de Israel estaba con miedo, dice que y se turbaban y tenía gran miedo. Y dice más adelante el versículo 24, gran temor. Todo el pueblo de Israel. ¿A qué le tiene usted miedo en esta mañana? Aquel gigante Goliat representa la muerte, venía a matar. Aquellos 40 días venía a buscarlo, 40 días que me hablan de un cambio. Iba a cambiar su vida de Israel si no enfrentaba a este gigante. Ahora dice que David, ¿qué diferencia había entre David y el pueblo de Israel? David confiaba en Dios y el pueblo de Israel en sus armas y en su rey. ¿En quién confía usted en esta mañana? David tenía a Jesús, a Dios en su corazón. ¿Usted a quién tiene en su corazón? Aquel gigante que viene por su vida, aquel gigante que lo quiere matar. Viene la muerte en su vida. ¿Y cómo lo va a hacer frente? No hay forma si no es a través de Dios. No hay forma si no es a través de Jesucristo. Y sabe que aquella piedra que tiró David, dice la palabra de Dios, que le pega en la frente. Ahora yo me pregunto, no sé si usted se hizo esta pregunta. Fíjense, 1 Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cuando uno tira una piedra por leyes de la física, aquel gigante tendría que haberse caído para atrás. Por la misma fuerza de la piedra, pega la fuerza y me tira para atrás.
No, dice que aquella piedra lo hizo caer rostro en tierra. Es que solamente el poder de Dios puede derrotar a la muerte. Solamente el poder de Dios en nuestras manos nos puede hacer siervos útiles para su gloria. Solamente Él tiene el poder para derribar a aquel que tiene el imperio de la muerte, a Satanás. ¿Y cómo lo hizo? A través de la cruz. Cristo murió en la cruz para derribar a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y darte vida eterna. En esta mañana Dios te pregunta, ¿en quién confías? No hay nada que tengas en tus manos que te haga ir al cielo. Solamente tienes que tener a Cristo en tu corazón. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede derribar la muerte. Solo Cristo te puede dar vida y vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aceptarlo en tu corazón. Reconocer que Él murió en la cruz por tus pecados, para darte vida eterna. Una vida en los cielos. Ahí donde estás, decirle, Señor, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, lávame, hazme tu hijo. Y desde este momento, en esta confesión, que Dios mira tu corazón, eres hijo de Dios. Y aquella muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Cuando pases de este mundo, y lo veíamos el otro día con nuestros hermanos en la iglesia, vas a la presencia del Señor. Vas a la vida eterna. Espero que Dios te pueda dar vida eterna en esta mañana. ¿Cuál es lo que limita? Tu confesión, tu entrega al Señor. Y aquellos que somos hijos de Dios, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, y podamos enfrentar a aquellos gigantes que siempre van a venir a nuestra vida. El gigante del oportunismo que busca la oportunidad para derribarnos. El gigante de la doble cara que trata que nosotros tengamos una vida paralela, una vida falsa, estancándonos en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro talento. Aquel gigante que nos lleva al pasado y nos paraliza. O aquel gigante del orgullo que nos lleva a tan lugares altos que nos hace egocéntricos y no dioscéntricos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que podamos en su poder fortaleceos en su poder. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.